En el pequeño pueblo de Sanabria, oculto entre los verdes pinares y las orillas tranquilas del río Sil, vivía Elena, una mujer de 37 años cuyo mundo se había reducido a la monotonía de una vida sin brillo, pero profundamente arraigada en la tierra que la vio crecer. Su casa, un modesto piso en un edificio gris de 5 plantas, estaba justo al lado de la parada del autobús que recorría las estrechas calles empedradas. Allí, la rutina era la única invitada constante. Elena llevaba años acostumbrándose a la ausencia de su marido, Álvaro, un hombre siempre ocupado, que pasaba más tiempo viajando entre Ourense y León que en casa. Reuniones, conferencias, viajes de negocios, su vida parecía un interminable calendario sin espacio para Elena, que se sentía más como un punto en su agenda que como su esposa. Su hogar, para ella, era un santuario silencioso, un refugio donde el ruido exterior no lograba penetrar, aunque a veces la quietud se volvía ensordecedora. Su hijo, Samuel, de casi 17 años, fruto de un matrimonio anterior, vivía con ellos. Alto, delgado, con ojos intensos que parecían siempre buscar algo más allá de lo visible. Samuel no era un adolescente cualquiera. En su silencio había una profundidad que a Elena la inquietaba y fascinaba a la vez. A menudo se preguntaba si el tiempo jugaba con ella a esconderse, y ella ya estuviera perdiendo. Un domingo, cuando Álvaro canceló de nuevo su viaje por trabajo, Elena decidió romper la rutina. «Vamos al río, hará buen día y podemos desconectar un poco», le dijo a Samuel. Él asintió sin palabras y juntos se subieron al viejo Seat que ella había heredado de su padre. Su destino fue un rincón escondido cerca de la ribera del río Sil, en las afueras de Sanabria, un lugar donde no se escuchaba más que el susurro del viento y el murmullo del agua. Elena llevaba un vestido ligero de algodón, color marfil, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros delicados. La tela acariciaba su piel con la suavidad de un suspiro, y el viento jugueteaba con el dobladillo, elevándolo en una danza sutil que le hacía sentir viva como hacía tiempo no se sentía. A su lado, Samuel se acomodó en la sombra de un viejo roble y extendieron una manta sobre la hierba. Sacaron unas manzanas y bocadillos caseros, y Elena, en un gesto de libertad, se descalzó, dejando que sus pies tocaran la fresca tierra. «Samuel, ¿me echas un poco de crema en los hombros?» «No llego», pidió con una sonrisa tímida, ofreciéndole el frasco. Él tomó el bote con cuidado, como si tuviera miedo de hacerle daño, pero sus manos transmitían un calor inesperado, un roce que iba más allá de la piel. Sus dedos recorrieron sus omóplatos lentamente, bajando por la curva de su espalda donde el vestido dejaba entrever la piel tersa y pálida. Elena contuvo el aliento, deseando que ese instante se eternizara. «¿Más fuerte?», susurró ella, y Samuel obedeció con delicadeza, como si cada movimiento fuera una confesión. No había en ese momento espacio para pensamientos oscuros o culpas. Solo existía el recuerdo de que ella era mujer, que aún podía sentir, que no era solo madre ni esposa, sino alguien con su propia piel, su propio deseo. La tarde pasó en silencio, acompañados solo por el río que parecía susurrar secretos que ellos no se atrevían a pronunciar. El regreso fue tranquilo. Samuel se puso los auriculares, pero Elena sabía que no escuchaba música, que su mente volaba lejos. Ella, por su parte, miraba por la ventana, recordando no sus manos, sino la manera en que la había mirado, sin juicios, sin miedo, solo mirando. Cuando llegaron a casa, el cansancio la venció, pero en su mente resonaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué se sentía tan en paz ese día, a pesar de todo? En la casa, algo se había movido, invisible pero tangible, como un viento que aunque no se ve, se siente en la piel. Álvaro llegó tarde esa noche, con la camisa arrugada y la mirada cansada. Dejó la maleta en la entrada con un suspiro, como quien carga con un peso invisible. Pasó junto a Elena sin tocarla, sin siquiera mirarla, dejando tras de sí un rastro de polvo de carretera y café frío. Ella lo observó como a un extraño, mientras Samuel permanecía en el salón, inmerso en su móvil, indiferente a la presencia de su padre. Elena se cambió para la cama, enfundándose en una camisa de dormir beige, fina, con tirantes delicados y encaje en el escote. No era tanto por coquetería, sino para recordarse a sí misma que aún era mujer, que su cuerpo no era solo un objeto para la maternidad ni el matrimonio. Samuel notó la mirada fugaz de Álvaro hacia ella, un destello rápido que se posó en sus caderas, y ella, en un susurro, le deseó buenas noches. «Buenas», respondió él, con un tono apenas audible. Aquella noche, Álvaro se durmió de inmediato, seco y distante,
dándole la espalda. Elena, en cambio, no pudo conciliar el sueño. Pensaba en Samuel, sus dedos, su silencio, esa mirada que la atravesaba sin miedo ni reproche. ¿Por qué la miraba así? ¿Y por qué ella no apartaba los ojos? Al amanecer, la casa seguía en calma. Elena, vestida con un albornoz blanco casi transparente, se movía por la cocina preparando el café. Samuel apareció, con el pelo despeinado y las zapatillas descalzas, una imagen que le arrancó una sonrisa. «Buenos días, mamá», dijo de un modo nuevo, distinto. «Buenos días», respondió ella, intentando esconder el temblor en su voz. Él se acercó, y su mirada recorrió su cuello y clavículas con una intensidad que hizo latir el corazón de Elena con una mezcla de nervios y algo parecido a la esperanza. «Mamá, eres hermosa», confesó Samuel, y esas palabras quedaron suspendidas entre ellos como el vapor de la taza de café. Elena no supo qué decir, solo agradeció en silencio, mirando por la ventana mientras un perro ladraba a lo lejos. El día avanzaba tenso, cargado de silencios y miradas que decían más de lo que se atrevían a pronunciar. Por la tarde, Álvaro anunció una nueva salida. «Mañana me voy de viaje por una semana». Elena asintió, como si lo esperara, y notó como los hombros de Samuel se enderezaban con una mezcla de alivio y algo más profundo. Aquella noche, mientras lavaba la ropa a mano, vestida solo con un conjunto azul celeste de encaje que se había regalado por su cumpleaños, escuchó pasos. Samuel estaba en la puerta, con los ojos grandes y una mezcla de disculpa y deseo. «Perdóname», susurró, sin marcharse. Elena no se cubrió ni gritó, solo lo miró, y en ese instante algo cambió entre ellos, algo peligroso y atrayente a la vez. Cuando Álvaro partió, la casa pareció respirar de nuevo, como si una tensión invisible se hubiera liberado. Elena empezó a notar cómo Samuel la miraba de otra forma, como sus gestos se volvían más atentos, más cercanos, y como ella misma, vestida con ropa ligera y casi sin maquillaje, se sentía viva, deseada, mujer y no solo madre. Una tarde, mientras él le señalaba con un dedo tembloroso el bronceado de su espalda, su contacto accidental se volvió intencionado, y las palabras no dichas flotaban en el aire entre ellos. Cuando finalmente fue él quien propuso volver al río, Elena dudó, pero aceptó. Se pusieron el bañador, ella uno negro de espalda descubierta, viejo pero que la hacía sentir joven, y entraron en el agua tibia. Samuel rompió el silencio con una voz temblorosa. «Mamá, ¿puedo abrazarte?» Y la abrazó, fuerte, como si ella fuera su único refugio. Al salir, él le confesó un secreto que hizo que su mundo temblara. «Te quiero, no como un hijo, no sé cómo llamarlo, pero ya no puedo fingir». Elena guardó silencio, su corazón se rompía y reconstruía a la vez. Aquella noche, mientras intentaba dormir, él apareció en la cocina, y con una sinceridad brutal, le dijo que llevaba todo el día pensando en ella. Ella no respondió, solo bebió el té mientras él se acercaba, muy cerca, hasta que sus palabras la hicieron temblar. «Si te vas ahora, lo entenderé, pero si te quedas, no podré detenerme». Un golpe en la puerta anunció la llegada inesperada de Álvaro. Elena y Samuel se quedaron paralizados, como si un rayo hubiera partido sus almas en dos. La voz de Álvaro resonó desde el pasillo. «Elena, la luz está encendida, ¿no duermes?». Elena retrocedió, como quemada, y Samuel dio un paso atrás. Álvaro se limitó a decir que iba a ducharse, y mientras el silencio se espesaba, Samuel susurró: «No podemos seguir fingiendo, ya no puedo». Ella solo pudo pedirle que se fuera, y él, antes de marchar, dejó una última esperanza: «Mañana, al amanecer, en el embarcadero. Si vienes, nos iremos juntos». Elena quedó sola en la cocina, con las manos temblorosas, mientras Álvaro regresaba, mojado y cansado, y la besaba en la frente con una ternura que parecía un disfraz. Esa noche, en la oscuridad de la habitación, el silencio era tan denso que parecía gritar. Elena miraba al techo, contando cada respiración, esperando el amanecer, y en la niebla del río Sil, en el viejo embarcadero de Sanabria, una figura esperaba con el corazón en la mano. Elena dio un paso, luego otro, y justo cuando estaba a punto de avanzar, su móvil sonó. En la pantalla, el nombre de Álvaro. No contestó, pero su corazón se encogió. Samuel extendió la mano hacia ella, y en ese instante, todo cambió. ¿Podrán romper las cadenas del pasado o están destinados a naufragar en el silencio de sus propios secretos? El alba se coló tímida entre las ramas de los castaños, tiñendo el cielo de un azul pálido que prometía un día caluroso en Sanabria.
Elena caminaba despacio hacia el embarcadero, sintiendo cada paso como un latido desbocado en su pecho. La niebla matutina envolvía el río Sil con un manto de misterio, y el agua, tranquila, reflejaba la silueta de un hombre que esperaba, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Era Samuel. Elena llevaba puesto un vestido largo de lino color arena, que se ceñía suavemente a su cintura y caía con elegancia hasta sus tobillos, donde unas sandalias de cuero marrón dejaban entrever sus pies ligeramente bronceados. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones que el viento jugueteaba con delicadeza. En sus muñecas, un par de pulseras de plata con pequeños detalles de filigrana brillaban con la luz tenue del amanecer. Aquel atuendo sencillo pero cuidado revelaba una sensualidad discreta, la de una mujer que ha aprendido a quererse a sí misma en medio del caos. Samuel, con una camiseta blanca arrugada y unos pantalones vaqueros cortos, parecía un joven cualquiera, pero sus ojos, esos profundos ojos oscuros, reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad que rompía cualquier fachada. Cuando Elena se acercó, él no dijo nada, simplemente extendió la mano, y ella la cogió sin pensarlo. ¿Estás segura?, preguntó él con voz áspera, como si el simple hecho de pronunciar la pregunta desgarrara su garganta. No lo sé, respondió ella, con una sonrisa triste. Pero sé que no puedo seguir así. El silencio se hizo cómplice de la mañana. El río parecía contener la respiración, y el viento apenas se atrevía a mover las hojas. Elena sintió que el tiempo se detenía, que por fin el peso que aplastaba su pecho empezaba a aligerarse. De repente, un ruido rompió la calma, un grupo de pescadores que llegaba con sus barcas, hablando en voz alta y riendo a carcajadas, como si la vida fuera solo un juego sin preocupaciones. Samuel frunció el ceño y se apartó un poco de Elena, recordándole el mundo del que huían. ¿Y tú?, preguntó ella, rompiendo el silencio. ¿Qué quieres hacer? Samuel la miró con una intensidad que la desarmó. Quiero ser libre, mamá. Pero no sé cómo. Elena apretó su mano con fuerza. Sabía que aquella libertad no sería fácil ni sencilla. Había demasiados secretos, demasiado dolor acumulado. Pero también sabía que esa era la única manera de sanar. Al día siguiente, en casa, la tensión era palpable. Álvaro había regresado inesperadamente de su viaje, con el ceño fruncido y una mirada que parecía buscar algo que se le escapaba. Elena, vestida con una blusa de seda color marfil y unos pantalones negros ajustados, se movía con una mezcla de determinación y cansancio. Sus labios, pintados con un tono rojo apagado, revelaban una fortaleza que no había mostrado en meses. ¿Dónde estabas?, preguntó Álvaro, sin rodeos, mientras dejaba el maletín sobre la mesa del comedor. En el embarcadero, respondió ella, sin apartar la vista. Él se quedó en silencio, como si las palabras le pesaran demasiado. Samuel apareció detrás de Elena, observando la escena con ojos que parecían comprender más de lo que decían. Esto no puede seguir así, dijo Samuel, con una voz que sorprendió a todos. No podemos fingir que todo está bien cuando no lo está. Álvaro suspiró, apretando los puños, y salió de la habitación dejando tras de sí una sensación de derrota. Esa noche, Elena se acostó con la sensación de que algo se había roto para siempre. Su cuerpo, envuelto en un camisón de satén azul oscuro que delineaba sus curvas con delicadeza, temblaba no solo por el frío, sino por la incertidumbre que la invadía. Cerró los ojos y recordó el abrazo de Samuel en el río, su confesión, y aquella promesa que parecía tan frágil como la niebla, pero en lo más profundo, sabía que la tormenta apenas comenzaba. Unos días después, mientras ordenaba unos papeles en la cocina, Elena encontró una carta sin remitente. El sobre, envejecido y con el sello roto, contenía palabras que helaron su sangre, secretos del pasado que amenazaban con salir a la luz y destruir lo poco que quedaba unido. Elena miró a Samuel, que entraba en la cocina con una sonrisa tímida, y supo que todo estaba en juego. La verdad estaba a punto de estallar, y con ella, sus vidas cambiarían para siempre. Tenemos que decidir qué hacer, dijo Elena en voz baja. Y no hay vuelta atrás. Samuel asintió, con la mirada fija en el horizonte, donde el río seguía su curso, indiferente a las tragedias humanas. La historia no había hecho más que empezar, y el misterio que rodeaba aquella carta sería la clave para entender lo que realmente había ocurrido en su familia. Mientras tanto, en las sombras de Sanabria, alguien observaba, esperando el momento justo para actuar. ¿Serían capaces Elena y Samuel de enfrentarse al pasado, o quedarían atrapados en una red de secretos y mentiras de la que no podrían escapar? El viento susurraba una respuesta,
pero solo los valientes se atreverían a escuchar. La casa de Elena en Sanabria parecía respirar bajo el peso de un secreto que aún no había sido revelado. Aquella carta, con tinta desvanecida y palabras implacables, reposaba sobre la mesa de la cocina como una sentencia silenciosa. La luz del sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana, iluminando el sobremarrón que contenía las verdades ocultas, mientras Elena intentaba recomponer los fragmentos de su vida rota. Samuel, sentado a la esquina, observaba a su madre con una mezcla de preocupación y determinación. Su rostro joven, marcado por la sombra de la incertidumbre, reflejaba el peso de una madurez prematura. Su camiseta blanca estaba ligeramente arrugada, y los pantalones vaqueros cortos mostraban las piernas bronceadas por el sol de los últimos días. A pesar de su apariencia despreocupada, sus ojos oscuros contenían una tormenta interna que amenazaba con estallar. ¿Quién te la dejó?, preguntó Samuel, rompiendo el silencio con una voz baja pero firme. Elena negó con la cabeza, aún sin poder encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. No lo sé, respondió ella. Pero esto cambia todo. La carta hablaba de un pasado que nadie en la familia quería recordar, de secretos enterrados bajo capas de mentiras y omisiones. Hablaba de un hombre que había cruzado sus vidas como una sombra, de promesas rotas y traiciones que habían marcado el destino de Elena y Samuel sin que ellos lo supieran. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Sanabria y el cielo se teñía de un rojo intenso, Elena decidió que era momento de enfrentar la verdad. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de seda color borgoña que se ajustaba a sus curvas con una sensualidad discreta. Las tiras finas dejaban al descubierto sus hombros, y el escote pronunciado insinuaba sin revelar, invitando a la imaginación. Calzó unos tacones negros que añadían altura a su figura y un toque de elegancia que contrastaba con la sencillez habitual de sus días. Samuel esperaba en la puerta, con una chaqueta ligera y una expresión que mezclaba nerviosismo y resolución. Juntos se dirigieron hacia la pequeña plaza del pueblo, donde un café con terraza se había convertido en su refugio improvisado. La gente pasaba, ajena a la tormenta que se gestaba entre madre e hijo. Tenemos que hablar con alguien, dijo Elena, tomando un sorbo de café mientras sus dedos jugueteaban con la taza. Alguien que pueda ayudarnos a entender esto. Samuel asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Conozco a alguien, murmuró. Un amigo de la universidad, que estudia historia local. Dice que sabe cosas que nadie más sabe. Elena sonrió, aunque débil, y sintió que por primera vez en semanas había una luz al final del túnel. Sin embargo, mientras caminaban por las calles adoquinadas, una figura los observaba desde la penumbra. Un hombre mayor, con una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, apretaba entre sus manos un sobre similar al que Elena había recibido. Sus ojos, fríos y calculadores, seguían cada movimiento de madre e hijo con una intensidad que helaba la sangre. No permitiré que descubran la verdad, susurró para sí mismo. No mientras yo esté aquí. De regreso en casa, Elena y Samuel comenzaron a descifrar la carta, cada línea cargada de dolor y revelaciones. La noche cayó, y con ella, un silencio pesado que apenas se rompía por el tic-tac del reloj en la pared. Elena, con el vestido aún puesto pero descalza, se sentó junto a la ventana, mirando las luces lejanas del pueblo, mientras Samuel revisaba viejas fotografías que habían encontrado entre sus pertenencias. Las imágenes mostraban a una joven Elena, radiante y llena de vida, junto a un hombre desconocido. Sus sonrisas parecían ocultar un secreto, una historia que ahora comenzaba a desvelarse. ¿Quién es él?, preguntó Samuel, señalando una foto en particular. Alguien que pensé que había dejado atrás, respondió Elena con voz quebrada. Pero parece que nunca me dejó realmente. Justo entonces, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Elena se levantó lentamente, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Abrió la puerta y se encontró con Álvaro, su marido, con el rostro tenso y los ojos llenos de preguntas. Necesitamos hablar, dijo él, entrando sin esperar respuesta. Hay cosas que no me has contado. Elena lo miró fijamente, el peso de la carta aún en su mente, y supo que la batalla apenas comenzaba. La verdad estaba cerca, y con ella, el peligro. Porque en Sanabria, las sombras del pasado eran largas, y no todos estaban dispuestos a dejar que la luz las disipara. Mientras la noche avanzaba, Elena comprendió que su mundo se estaba desmoronando, pero también que no estaba dispuesta a rendirse. Por Samuel, por ella misma, por la posibilidad de un futuro diferente. En lo más profundo de la oscuridad, un secreto aguardaba,
esperando ser desvelado. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. Los días siguientes en Sanabria transcurrieron envueltos en una tensión casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y eléctrico. Elena y Samuel se sumergieron en la investigación de aquel enigmático pasado que la carta revelaba, pero con cada paso que daban, sentían que se adentraban más en un laberinto sin salida. La pequeña biblioteca del pueblo, con sus estanterías repletas de libros viejos y polvo acumulado, se convirtió en su refugio y campo de batalla. Elena, vestida con un conjunto casual pero femenino, una blusa de lino blanca que se ceñía ligeramente a su figura y unos pantalones vaqueros oscuros, llevaba el pelo suelto, ondeando suavemente con la brisa que entraba por la ventana abierta. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban la mezcla de agotamiento y determinación que la impulsaba a seguir adelante. Samuel, con una camiseta gris y pantalones cortos, hojeaba con rapidez documentos y fotografías, buscando pistas en cada rincón. En una de esas tardes, mientras revisaban antiguos registros notariales, Elena notó algo extraño, la firma de un tal Manuel Ortega, un hombre que aparecía repetidamente en documentos relacionados con la propiedad de la casa familiar. Su corazón dio un vuelco, y miró a Samuel con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Manuel Ortega?», murmuró. «¿Quién es ese hombre?». Samuel frunció el ceño y buscó en su teléfono, encontrando un artículo antiguo sobre un escándalo que había sacudido Sanabria décadas atrás. Un empresario que desapareció misteriosamente y que, según rumores, tenía vínculos con la familia de Elena. «Esto se está poniendo cada vez más complicado», dijo Samuel, con una sonrisa irónica. Como una telenovela, pero sin comerciales, Elena rió suavemente, aliviando momentáneamente la tensión. «Si esto fuera televisión, ya habríamos tenido al menos 3 giros inesperados y un par de escenas dramáticas en la lluvia», bromeó, mientras recogía unos papeles dispersos, pero la realidad no tardó en colarse de nuevo. Aquel mismo día, al regresar a casa, encontraron la puerta entreabierta y signos evidentes de que alguien había estado allí. La delicada cadena que aseguraba la entrada estaba rota, y en el suelo, junto a la alfombra, un sobre sin remitente esperaba con un nuevo mensaje. Elena abrió la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta: «Dejen de buscar o se arrepentirán. Algunas verdades son peligrosas». Un escalofrío recorrió su espalda, y Samuel se acercó, apretando su mano con firmeza. «No vamos a detenernos», dijo él con una convicción que sorprendió a ambos. Esa noche, mientras la tormenta descargaba sobre Sanabria con furia, Elena se vistió con una blusa negra de encaje y una falda midi que abrazaba sus caderas, una combinación que resaltaba la mezcla de vulnerabilidad y fuerza que sentía. Se miró en el espejo, sus labios pintados con un rojo intenso que parecía desafiar la oscuridad que la rodeaba. Samuel, por su parte, permanecía en la sala con la mirada fija en la ventana, como si buscara respuestas en la lluvia. Su expresión era seria, casi adulta, y en sus ojos brillaba una determinación que hacía que Elena sintiera orgullo y temor a la vez. En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el silencio. Elena contestó con voz temblorosa, y del otro lado escuchó una voz baja y firme: «Nos vemos en el viejo molino». «No vayan solos», colgó sin decir más y miró a Samuel, cuya mirada se había tornado aún más intensa. «Esto se está poniendo serio», susurró él. Al día siguiente, decidieron acudir al encuentro, conscientes de que cada paso los acercaba a un peligro que podría cambiarlo todo. Caminaron juntos por los senderos húmedos del bosque, el sol filtrándose entre las hojas, mientras el murmullo del río parecía marcar el ritmo de sus corazones acelerados. El viejo molino estaba cubierto de musgo y enredaderas, un vestigio olvidado del pasado, pero en su interior encontraron pistas que confirmaban sus sospechas: documentos, fotografías y objetos personales que vinculaban a Manuel Ortega con la familia de Elena y con un secreto que había permanecido oculto durante años. De repente, un ruido en la entrada los alertó. Se giraron justo a tiempo para ver la figura sombría de un hombre salir de las sombras, con una sonrisa fría y unos ojos que no prometían nada bueno. «Pensaron que podrían jugar con fuego sin quemarse», dijo con voz áspera. «Pero están a punto de descubrir que algunas llamas consumen todo a su paso». Elena y Samuel se miraron, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Mientras el viento aullaba fuera del viejo molino, una pregunta quemaba en sus mentes: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad? ¿Y qué estarían dispuestos a sacrificar en el camino? La respuesta se escondía en las sombras, esperando a ser desvelada.
La noche envolvía Sanabria con su manto oscuro y silencioso. En el viejo molino el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Elena y Samuel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, enfrentaban al hombre que había irrumpido inesperadamente en su búsqueda de respuestas. La tenue luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de musgo y polvo, creando un escenario tan inquietante como la situación misma. Elena, vestida con una blusa de gasa negra que dejaba entrever su piel pálida y una falda larga de seda color burdeos que abrazaba sus caderas con elegancia, mantenía la calma a duras penas. Su cabello, suelto y ligeramente despeinado, caía en onda sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba un collar sencillo de plata que parecía ser un amuleto contra la incertidumbre y el peligro. Samuel, a su lado, lucía una camiseta gris ajustada y unos pantalones vaqueros oscuros. Sus músculos se tensaban bajo la tela, y su expresión era un reflejo de la mezcla de coraje y vulnerabilidad que lo caracterizaba. Sus ojos, profundos y serios, no apartaban la mirada del hombre que les había planteado aquella amenaza velada. ¿Quién eres?, preguntó Elena, con voz firme, aunque su interior se agitaba como una tormenta. ¿Qué quieres de nosotros? El hombre sonrió, una mueca fría y siniestra que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Me llamo Javier, dijo con tono grave. Y soy el guardián de secretos que algunos preferirían mantener enterrados. Manuel Ortega no era solo un nombre en viejos papeles. Era parte de una historia que muchos intentaron borrar. Samuel apretó el puño, dispuesto a defender a su madre y a sí mismo. No nos intimidarás, dijo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Queremos la verdad. Sea cual sea, Javier dio un paso adelante. Las sombras realzaban su figura oscura. Entonces deben estar preparados para lo que eso implica. La verdad puede liberar, pero también destruir. Un ruido súbito proveniente de la entrada del molino los hizo girar. La puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de viento apagó la lámpara, sumiéndolos en una oscuridad total. En la penumbra, se escucharon pasos apresurados y un susurro apenas audible. «Cuidado», exclamó Elena, intentando mantener la calma. «No sabemos quién más está aquí». Un suspiro, una presencia, y de repente una mano fría tocó el brazo de Samuel. Él reaccionó instintivamente, girándose y enfrentándose a la figura que emergía de las sombras. Era Álvaro, el marido de Elena, con el rostro demacrado y los ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. «No puedo dejar que sigan», dijo con voz temblorosa. «Esto es más grande de lo que imaginan». Elena lo miró con incredulidad y dolor, mientras Samuel se tensaba, listo para cualquier eventualidad. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Qué escondes?». Álvaro vaciló, y entonces, como si el peso de años de mentiras y secretos lo aplastara, comenzó a hablar. Reveló una historia de traiciones, acuerdos oscuros y pactos sellados en la sombra, que involucraban a Manuel Ortega y a varias familias influyentes de Sanabria. Un pasado que había marcado su destino y el de Elena, y que ahora amenazaba con destruirlos a todos. Mientras hablaba, Elena sintió como una mezcla de rabia, tristeza y comprensión la invadía. Comprendía que la verdad no era solo un camino hacia la libertad, sino también una carga que debía enfrentar con valentía. Cuando Álvaro terminó, el silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido distante de la tormenta que seguía azotando el exterior. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Samuel, mirando a su madre y a su padre con una mezcla de incertidumbre y resolución. Elena respiró hondo, sintiendo como la fuerza que necesitaba para continuar surgía desde lo más profundo de su ser. «Seguiremos adelante», dijo con firmeza. «No importa lo difícil que sea. La verdad merece ser contada, y nosotros merecemos vivir sin miedo». Javier asintió lentamente, comprendiendo que aquella batalla había comenzado y que nada volvería a ser igual. Al salir del molino, la lluvia había cesado, pero en el aire quedaba la promesa de que la tormenta más grande estaba por venir. En las sombras de Sanabria, secretos oscuros esperaban ser desvelados, y Elena, Samuel y Álvaro estaban a punto de enfrentarse a un destino que pondría a prueba no solo su coraje, sino también los lazos invisibles que los unían. El reloj marcaba la medianoche, y con cada tic-tac, el misterio se hacía más profundo, la verdad más peligrosa, y la historia, imposible de detener. Un susurro en la oscuridad parecía advertirles: no todos los fantasmas desean descansar en paz, algunos buscan compañía.